Análisis y diseño de software. Profesor Arturo Caurichi Guerrero. 5. El proceso de análisis. 5.1. Diagrama de flujo. 5.2. Análisis mediante diccionario de datos. 5.3. Descripción de las especificaciones de procesos y decisiones estructuradas. 5.4. Análisis y diseño de sistemas orientado a objetos mediante UML. El proceso de análisis. Para realizar el análisis de los requerimientos de un sistema, el analista de sistemas cuenta con diferentes herramientas y técnicas que le permiten estructurar el proceso de análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información, reduciendo al mínimo el riesgo de fracaso de los nuevos proyectos. El proceso de análisis. El análisis estructurado es la técnica principal que el analista emplea para generar modelos de solución, que represente el sistema de información a desarrollar. El objetivo del análisis estructurado es organizar las tareas asociadas con el análisis de requerimientos para comprender de forma completa y exacta de una situación dada. El análisis estructurado busca especificar lo que se requiere que haga el sistema. No se establece cómo se cumplirán los requerimientos, ni la forma en que implantará la aplicación. El proceso de análisis. El análisis estructurado de requerimientos se divide en reconocimiento del problema. El analista estudia la especificación de los requerimientos sistema y el plan del proyecto del software, para reconocer los elementos básicos del problema tal como lo percibe el usuario/cliente. Evaluación y síntesis. El analista debe evaluar el flujo y la estructura de la información, para definir y elaborar todas las estructuras del software, entender el comportamiento del programa en el contexto de los sucesos que afectan al sistema, establecer las características de la interfaz y descubre las restricciones del diseño. Modelización. El analista crea modelos del sistema para entender mejor el flujo de datos y de control, el procesamiento funcional, el comportamiento en operación y el contenido de la información. El modelo final servirá como base para el diseño del software. Especificación. Una vez que se ha descrito la información básica, las funciones, el rendimiento, el comportamiento y la interfaz, se especifican los criterios de validación que demuestren que se ha llegado a un buen entendimiento de la forma de implementar con éxito el software. Revisión. Se evalúa nuevamente el plan del proyecto del software, para determinar si las primeras estimaciones siguen siendo válidas después del conocimiento adicional obtenido durante el análisis. El proceso de análisis. La construcción de un modelo del sistema o representación de un sistema de información puede utilizar diversas herramientas como diagramas de flujo, diagramas hipotablas de decisión, diagramas de flujo de datos. Diagramas de flujo de sistemas. Diagramas de transición de estados. Árboles de decisión. Diagramas entidad-relación. Diagramas Ferstel. Diagramas Hamilton-Seldin. Diagramas PAT, diagramas PERT. Diagramas UML. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. Diagramas de flujo, DFD. Son representaciones gráficas de un proceso, donde cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso. El diagrama de flujo tiene como objetivo ofrecer una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso, mostrando la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de las actividades, dependencias y su flujo general. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. Tipos de diagramas de flujo. Diagramas de flujo de documentos. Muestra los controles existentes en el flujo de documentos en el que participan diferentes unidades organizacionales del negocio, a través de los componentes de un sistema. Diagramas de flujo de datos muestran los controles que existen sobre los flujos de datos en un sistema, de tal forma que se visualicen los canales donde se transmiten los datos de un origen a un destino.
Diagramas de flujo de sistemas. Muestran el flujo de datos que pasa hacia los componentes principales de un sistema, o a través de ellos, tales como entrada de datos, programas, medios de almacenamiento, procesadores y redes de comunicación. Diagramas de flujo de programas. Muestran los controles internos de un programa dentro de un sistema. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. Símbolo significado descripción inicio / diagonal fin indica el inicio y el final del flujo. Está reservado a la primera y última actividad. Un proceso puede tener varios inicios y finales. Proceso indica una actividad o tarea. Debe incluir siempre un verbo de acción. Las cajas se pueden numerar. Decisión se utiliza cuando se debe tomar una decisión. Incluye siempre una pregunta. Entrada de datos representa la entrada de datos, captura, escaneo, etc. Salida de datos representa la salida de datos, display para mostrar datos. Almacenamiento indica el almacenamiento de los datos en algún medio, memoria, disco, CDS, etc. Impresión representa impresión, documentos o información escrita. Conector de flujos representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página. Conector de página representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continúa el diagrama de flujo. Líneas de flujo se utiliza para unir el resto de símbolos entre sí. Simbología básica. Símbolo significado intercalar ordenar extracto combinar y o. Retraso. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. Símbolo significado base de datos cinta magnética auditoria / diagonal preparación proceso alternativo. Proceso predefinido almacenamiento interno multidocumento cinta perforada entrada manual operación manual. Simbología extendida. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. Elaboración. Antes de iniciar la elaboración de un diagramas de flujo es necesario definir, tener conocimiento del proceso o procedimiento a diagramar, establecer qué tipo de diagrama se requiere, determinar el nivel de detalle, definir los límites del diagrama. Todo diagrama tiene un encabezado que contiene nombre del proceso, descripción del proceso, identificador del proceso. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. 1. Los diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo, y / diagonal o de izquierda a derecha. 2. Cada símbolo debe de unirse con líneas hacia los otros símbolos. 3. Las líneas de conexión tienen una flecha que indica la dirección en que fluye la información / diagonal procesos. 4. Las líneas deben ser verticales u horizontales, nunca diagonales. 5. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. 6. Las líneas de flujo deben de entrar a un símbolo por la parte superior y / diagonal o izquierda y salir de él, por la parte inferior y / diagonal o derecha. 7. Todos los símbolos tienen una línea de entrada y una de salida, a excepción del símbolo inicial y final. Reglas de elaboración. Inicio. A igual a 2, B igual a 3. Suma resultado igual a A más B. Fin. Resultado. Inicio de proceso. Entrada de datos. Proceso de suma. Salida de datos. Fin de proceso. 8. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. 9. No cruzar las líneas de flujo empleando los conectores adecuados sin hacer uso excesivo de ellos. 10. No fraccionar el diagrama con el uso excesivo de conectores. 11. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, preciso, evitando el uso de muchas palabras. 12. Debe de indicarse claramente dónde inicia y dónde termina el diagrama. 13. Si el diagrama sobrepase una página, enumerar y emplear los conectores correspondientes. 14. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, preciso, evitando el uso de muchas palabras.
15. Cada casilla de actividad debe indicar un responsable de ejecución de dicha actividad. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. Reglas de elaboración. Inicio. Actividad. Decisión. Fin. Datos. Sí. No. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. 1. Cada DFD puede descomponerse a su vez en varios diagramas de flujo, uno por cada proceso. 2. En los niveles superiores los procesos se describe de manera muy general y su descripción se amplia más según el nivel descendiendo. 3. La descomposición termina cuando se han encontrado los procesos que ya no se pueden seguir descomponiendo. 4. Una descomposición no aportará más conocimiento de los procesos del sí. 5. Estos procesos se denominan elementales, los cuales tienen la máxima cohesión por objetivo. Descomposición jerárquica de los diagramas de flujo. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. 6. Este enfoque se denomina top-down, ya que parte desde el nivel de contexto hasta llegar a los niveles de los procesos elementales. 7. En cada nivel de DFD se deben conservar las entradas y salidas del nivel padre, DFD nivelado. 8. Un proceso debiera descomponerse entre 5 a 9 subprocesos, no más en función de la claridad del diagrama. 9. Según el grado de detalle se definen. 10. DFD de contexto. Es la primera aproximación al análisis de un sistema, nos entrega una visión general y básica. 11. DFD de descomposición. Cada proceso puede ser analizado como un sistema y confeccionarse para él, un DFD con su descomposición en subprocesos. Descomposición jerárquica de los diagramas de flujo. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. Ejemplo. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. Ejemplo. 5.1.2. Desarrollo de diagramas de flujo de datos. Ventajas de los diagramas de flujo. 1. Permiten definir los límites de los procesos. Permite establecer umbrales entre lo que puede y no debe de realizar el sistema. 2. Facilita la identificación de interesados. Al analizar las actividades se identifican a los clientes y se ajusta el proceso para satisfacer sus necesidades y expectativas. 3. Es un método de comunicación eficaz. Permite comprender el flujo de información en una sola vista del diagrama, que con una narrativa podrían resultar complicados. 4. Permite establecer mecanismos de control y medición de los procesos, así como de los objetivos concretos para las distintas operaciones llevadas a cabo. 5. Facilita el análisis para la optimización del tiempo y costos. Al poder analizar las actividades a detalle se pueden establecer nuevas alternativas de solución, eliminar redundancias o conflictos, lo que mejora eficacia y la eficiencia de los procesos.